Listo. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación. De hecho, todo lo que ha manifestado el doctor Figueroa me sirve precisamente para poder yo enfocar el tema de lo que viene a ser la verificación de las metodologías en esta parte de la parte serológica y ver cuál es la importancia de hacerlo de la forma adecuada. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver. Una sola gráfica para explicar un poquito lo que está sucediendo a nivel mundial. Esto es una gráfica que aplica a Perú, pero que es totalmente extrapolable a cualquier situación de Latinoamérica. Básicamente acá en Perú, por ejemplo, de todas las marcas que hay a nivel mundial, el 71% de ellas están acá en Perú, ofreciendo sus productos como pruebas moleculares. Y así nos parecía un poco de repente como que estamos saturados de pruebas rápidas. En realidad solamente tenemos la mitad de las marcas que hay en el mundo. Es decir, la posibilidad de que vengan más pruebas rápidas o más marcas al mercado es mucho mayor. Y qué decir de las pruebas centralizadas de anticuerpos, que como sabemos, a diferencia de las rápidas, son hechas dentro de un laboratorio por una metodología, sea ELISA, sea quimioluminiscencia. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente un poquito para ver cómo están las pruebas a nivel mundial. El gran productor es China, de ahí viene Corea, Estados Unidos, Alemania, España y los demás países. No vamos a darle mucho tiempo a esta lámina, era solamente para manifestarles que si pensamos que estamos saturados, en realidad existe muchas pruebas más que incluso en la parte serológica podrían venir acá al mercado y también llenarnos un poquito más el panorama. Bien, para el tema de las pruebas serológicas necesitamos regresar a lo básico, y esta parte básica es repasar un poquito en una diapositiva lo que ha mencionado el doctor Figueroa. Saber que el empleo de pruebas rápidas, cuando dicen para el diagnóstico del SARS-CoV-2, en realidad está mal empleado, porque las pruebas rápidas, como bien dijo el doctor, no están validadas para el diagnóstico, sino que las pruebas rápidas son empleadas básicamente como un complemento del algoritmo diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en mente. ¿Y por qué se da esto? Si hacemos una evaluación de los días de una historia natural de enfermedad de un paciente que se recupera, obviamente sabemos que vamos a tener un periodo de incubación en donde se produce la infección, pero aún no hay sintomatología, en el caso de que el paciente desarrolle sintomatología, y que se comienza a desarrollar la parte de lo que viene a ser la carga viral y las replicaciones. ¿Ok? Estas cargas virales en un paciente que se recupera normalmente lo que hacen es llegar a unas situaciones pico, y de allí se termina eliminando el virus. Obviamente también se puede detectar por encima de esas fechas en otro tipo de material, ¿no? Tipo, por ejemplo, hay estudios que se están realizando en heces, en las cuales así el virus no esté inactivo, pero el PCR esté inactivo, perdón, pero el PCR te puede seguir saliendo positivo. Bueno, como no es un tema de ver la parte de molecular, solamente comentarles que esta curva actualmente que se hizo al inicio de la pandemia está desplazada hacia la izquierda, y se ha visto que la parte del pico de la carga viral en los pacientes que son sintomáticos generalmente se está dando más cerca al día 0 de inicio de síntomas. Una vez que se produce la eliminación del virus en este tipo de historia común, convencional de la enfermedad, obviamente hay que ver cuál es el papel de lo que vienen a ser las defensas o los anticuerpos, que teóricamente y en varios pacientes sigue el algoritmo, perdón, el comportamiento tradicional, que es la aparición de las defensas de tipo IgM, las cuales sabemos son unas defensas primarias, no son defensas que sean completamente fuertes a la hora de defender el mecanismo de ser una llave que cubra completamente al cuerpo contra los antígenos que están ingresando. No es perfecto, tiene muchas deformidades en la estructura de conformación de las mismas, pero durante el transcurso también lo que comienzan son a aparecer unas estructuras mucho más perfectas, mucho más en mecanismo de llave con cerradura, que son las defensas IgG. ¿Ok?
En la teoría, esto debería de funcionar de esta forma, aparecer las defensas IgG y estar el mayor tiempo posible dentro de lo que viene a ser el organismo para ayudarnos con lo que es la protección. ¿Ok? Obviamente, entre interrogación, porque todavía está en estudio, tenemos con la justa, vamos a cumplir 7 meses de la enfermedad y aún no sabemos si en algunos pacientes va a poder dar una respuesta inmunológica que sea de tipo permanente. Bien. Este es el periodo famoso de ventana de los anticuerpos, el que acabo de pintar, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque va a ser muy importante a la hora en que hagamos una verificación de métodos para saber exactamente qué sensibilidad y qué especificidad es la que estamos tomando dentro de lo que vamos a finalmente tener como datos estadísticos que estamos sacando. No olvidar también el tema de los pacientes. El tema de los anticuerpos no es algo perfecto. Existen enfermedades que ya el doctor las va a mencionar en la parte de interpretación, en las cuales se producen los anticuerpos, pero ellos se producen en cantidades más, digamos, más bajas que en un paciente normal, como que también existen enfermedades en donde no solamente pasa eso, sino que se produce una respuesta, pero esta respuesta es demorada. Es por ello que las sensibilidades que mostraba el doctor muchas veces digamos, mientras más tiempo pasa, incrementa el número de la sensibilidad. ¿Ok? Bien. Todo esto ya lo conocemos. Y no olvidar que existen pacientes en donde obviamente no hay producción de anticuerpos. ¿Ok? Saliendo de todo esto, debemos de conocer también que existen pruebas rápidas para detección de antígeno, pero que no las vamos a tocar en este tema porque este tema es básicamente de serología. Estas pruebas rápidas para antígeno lo que tienen es una sensibilidad bastante escasa de un 30%, vale decir, de 7 pacientes identificados por técnicas moleculares, de 10 pacientes identificados por técnicas moleculares, 3 de ellos serán por pruebas de antígenos y 7 se les escaparían, según casi todos los estudios, ¿no? Entonces, un tema de sensibilidad que tienen estas pruebas rápidas es lo que un poquito las está sacando de muchos algoritmos. Bien, es importante saber todo lo que he tratado de resumirles y tenerlo en la cabeza porque acá en la enfermedad de COVID se producen diferencias. Todo lo anterior es lo que normalmente se produciría de repente ante una enfermedad viral convencional. Pero acá, cuando la base no es suficiente y en todo lo que hemos visto y que ha manifestado el doctor Figueroa, precisamente se debe al comportamiento de los anticuerpos que es distinto a las demás enfermedades que ya conocemos. ¿Ok? En esta tablita les he tratado de resumir lo que ya mostró el doctor Figueroa, y es que existen 3 tipos de comportamientos que se están evidenciando a la hora en que se está haciendo la detección de anticuerpos a nivel de lo que viene a ser anticuerpos contra el SARS-CoV-2. La primera de ellas es la seroconversión convencional, es decir, que aparezca la IgM antes que la IgG, y fue los cuadritos que le mostré, que es la teoría perfecta y la que se creía que era la que funcionaba también hasta más o menos entre marzo y abril. De allí comenzaron a salir estudios en donde se comenzó a ver que también había en algunos pacientes una seroconversión, es decir, una producción de anticuerpos de tipo sincrónica. Es decir, que iban en sincronía, que ambas aparecían prácticamente al mismo tiempo, la IgG como la IgM. Y también se vio que había una seroconversión atípica, vale decir que aparecía en algunos pacientes IgGs antes que las IgMs. Todo ello nos lleva a un escenario no convencional de interpretación. Es por ello que el uso de IgGs con IgMs tiene que, en la parte de interpretación, como lo van a hacer con el doctor Figueroa, va a ser, digamos, tiene que ser muy cuidadoso. Por otro lado, lo que aún está en estudio acerca de esto es que las pruebas de detección que han salido realmente han tenido muy poco tiempo de validación por parte de fabricantes, muchas veces han tenido algunos defectos en fabricaciones. Entonces lo que se está viendo es que es muy probable que, a diferencia de otras pruebas que toman sus años en salir al mercado, es que las sensibilidades de las IgMs no sean lo suficientemente fuertes como para detectar IgMs que sí estuvieran
siguiendo la evolución natural de la enfermedad de aparecer antes. Y por ello es que son detectadas después. Pero es decir, que más se deba esto a un tema metodológico que a un tema realmente de que la inmunología en los pacientes haya cambiado. Como fuera, lo que se está viendo es que en varios tests se está apareciendo esto, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer verificaciones en la parte de calidad, sabiendo que esta es la realidad actual. Tenemos las tres presentaciones y las tres formas de aparición de los anticuerpos, como bien mencionó el doctor Figueroa. En adición, tenemos, muchos está hablando también de la IgA, pero ya salió también varios pronunciamientos internacionales en donde el papel todavía es incierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos casos está apareciendo de forma sincrónica con la IgM, permanece durante mayor tiempo. Entonces, como que una utilidad propia que le pudieran dar como para suplementar lo que te puede dar una IgM o una IgG aún no está establecida. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se comportan las tecnologías de detección de los anticuerpos? Nos vamos a mover en tres escenarios, los de flujo lateral, los ELISA y las quimioluminiscencias. Si ya tenemos el tema de lo que mencionaba el doctor Figueroa con respecto a lo que son los comportamientos, y ya sabemos que el orden de aparición puede ser en cualquiera de las tres formas, en adición también tenemos el desarrollo de tecnologías y esta lámina que ya presentó el doctor. Es muy importante saber que la parte superior que dice pacientes con COVID, que dice 84%, 66% y 98%, tiene relación con la sensibilidad de las pruebas. ¿Ok? Y que los pacientes donde dice sin COVID-19 tiene relación también con lo que viene a ser la especificidad de las pruebas. ¿Ok? Sin embargo, esto es desde un punto de vista de laboratorio. Más adelante vamos a ver que tiene otro tipo de interpretación si es que se ve desde el punto de vista médico. Porque, y me adelanto un poquito, a los médicos, más que los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas, lo que les debe interesar es los valores predictivos positivos, tanto positivos que están relacionados a la parte superior, como los valores predictivos negativos que están relacionados a la parte inferior. Es decir, cuando el laboratorio me entregue un determinado resultado, tener la confianza y la seguridad de que si me entrega un resultado positivo, realmente el paciente tenga la enfermedad, o viceversa, si me entrega un resultado negativo, realmente el paciente carezca de la enfermedad, pero obviamente siempre, y lo remarco nuevamente, dentro de un algoritmo diagnóstico. Porque las pruebas de serología no se deben de emplear por sí solas sin tener datos previos, sea de la clínica del paciente y mucho mejor combinado si se pudiera con pruebas moleculares, que sería el mundo ideal. ¿Bien? Ok. Es importante saber esto, lo que ya mencionó el doctor Figueroa, pero de acá lo que me interesa es que conozcan que no existe una historia natural de la enfermedad, sino que existen 4 historias naturales de la enfermedad en donde precisamente si vemos desde una fecha de exposición, una fecha de inicio de síntomas y le damos a un mes, lo que vamos a tener son este tipo de comportamientos en donde hay transmisibilidad asociada a presencia de virus y el tema de los anticuerpos. Es muy importante saber esta parte para entender por qué en algunos casos las pruebas moleculares me salen de acuerdo al tipo de gravedad que tenga el paciente, negativas muchas veces antes que, por ejemplo, en pacientes que están en estado crítico o mortales, que están en periodos de transmisibilidad grande. ¿Ok? Entonces, ahí va la aparición de lo que vienen a ser los PCRs, que tiene 2 comportamientos dependiendo del paciente, y las pruebas complementarias, que es lo que estamos hablando. En inmunoglobulinas totales, en inmunoglobulinas tipo M y en inmunoglobulinas tipo G. Lo que se ha visto también es que esta mayor diferencia de presencia de lo que viene a ser anticuerpos, por ejemplo, Gs antes que Ms o de forma sincrónica, huella, también está, como les decía, un poquito relacionada a la tecnología. Y se ve mucho más cuando se emplea pruebas de flujo lateral. Y está amarrado, obviamente, a la sensibilidad.
¿Ok? Bien. Entonces, de esta forma es que nosotros necesitamos conocer que de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, es que no es una sola, sino que puede ser de 4 tipos. Las pruebas de laboratorio van a tener diferentes duraciones y diferentes comportamientos. Entonces, ¿cómo quedaría la interpretación? Este es el algoritmo que más adelante van a trabajar con el doctor Figueroa, que viene a ser, ¿se acuerdan? Muy probablemente, si me sale positivo y negativo, significa tal cosa. Si me sale negativo y negativo, en realidad no es tan simple, ¿ok? Porque ese algoritmo que vino de China, que comprende básicamente 8 líneas, en realidad son cerca de 26 líneas, en el cual las interpretaciones son distintas de acuerdo a cómo se comportan las pruebas moleculares en conjunto con las pruebas serológicas y amarrado a los días de síntomas y estado del paciente. Cuando se combinan todos esos factores es que se tienen las diferentes formas de interpretar un estado de paciente. ¿Ok? Entonces, esto lo van a desarrollar un poquito más adelante con el doctor Figueroa, pero es allí donde entran muy bien las pruebas a complementar una información que pudiera tener el médico de la parte epidemiológica, de la parte clínica o de la parte de laboratorio en la parte molecular. Finalmente, la utilidad de las pruebas serológicas en lo que se ha visto está, como bien lo dijo el doctor Figueroa, en pacientes que acudan al hospital con más de 5 días, pruebas moleculares repetidamente negativas, comprender el avance de la pandemia. En la anterior, pruebas moleculares repetidamente negativas, me detengo un poco porque esto suele suceder mucho con niños que están con COVID, ¿ok? Hay un estudio en Inglaterra muy, muy bonito, muy simpático, en donde se hizo un estudio de niños que tuvieron finalmente hospitalización y donde las pruebas moleculares no les salieron positivas en ningún momento, pero sí las pruebas serológicas y aparte la parte de radioimágenes. Cuando bajaron de nivel y fueron a heces, allí hallaron virus, ¿ok? Y que tiene que ver precisamente con la presencia de los receptores AC2 que están, como bien dijo el doctor, muy presentes también en intestino. Para evaluación de la vacuna, concentración de anticuerpos en donantes de plasma convaleciente, obviamente, y la detección de anticuerpos en personal sanitario. Cuando hablo de evaluación de la vacuna y concentración de anticuerpos en donantes de plasma convaleciente, son pruebas serológicas, pero no me estoy refiriendo, obviamente, a las rápidas, ¿ok? Sino acá yo necesito la cuantificación de los anticuerpos. En todas las demás, sí están incluidas dentro de lo que vaya cada país poder utilizar como herramienta. Bien. Necesitaba este preámbulo que fija todo lo que ya mencionó muy bien el doctor Figueroa para poner la parte de calidad. ¿Cómo agregamos la calidad a la fórmula del buen uso de las pruebas serológicas? Dijimos que en la parte de laboratorio nos interesa muchísimo conocer la sensibilidad. Vale decir, poder detectar aquellos anticuerpos que están dirigidos específicamente contra el virus y que podamos detectarlos así, aún así estén en pequeñas cantidades. Y diferenciarlo de la especificidad en donde pueden haber otros virus, otras bacterias, otros microorganismos, en donde la prueba, por algún motivo de diseño, no identifique el tipo de anticuerpos que están dirigidos contra el sujeto que nos interesa en la investigación. ¿Ok? En estos dos gráficos quiero explicar sencillamente las diferencias en lo que es sensibilidad y especificidad. ¿Qué se le pide al laboratorio? Existe un rango grande de opciones a nivel internacional. A nivel de sensibilidad van a encontrar ustedes toda una gama, dependiendo del organismo regulatorio, ¿no? En una licitación, por ejemplo, en el INS de acá de Perú pidieron sensibilidades del 91. En Francia se pide que la sensibilidad mínima sea 90. En el Ministerio de Salud, de MinSalud de Colombia, se pide 85. En Estados Unidos se pide 3 tipos de acuerdo al tema de la prevalencia, que lo vamos a ver más adelante. En salud, dentro de las especificaciones, piden un 80, al igual que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es la parte de salud en España. Y en cuanto a especificidad, como límites mínimos, también van a encontrar una variedad. Están ordenados en ambos
desde las más exigentes, digamos, hasta las menos exigentes. Y vamos a ver que incluso entre sensibilidad y especificidades, si las ponemos entre más y menos exigentes, van a encontrar todo un mundo de posibilidades, ¿ok? ¿Qué es lo que hace finalmente Fine viendo todo esto, que es como sabemos, una ONG que hace bastante investigación en eso? Llega mucho a los límites que recomienda de repente Colombia, que es algo bastante, algo medido, ¿sí? Ni tan exigente ni tan laxo. Y que es trabajar con sensibilidades mínimas del 85 y con especificidades mínimas del 90, ¿ok? Actualmente se está viendo esto de cambiar y subirle un 5% a cada una, ¿ok? De tal manera que trabajar muy cerca del 90 con sensibilidad y muy cerca del 95 para arriba con especificidad. Pero de momento, digamos, estas son las recomendaciones hasta hará una semana que estuve revisando. Bien. ¿Qué más les puedo decir como límites? La verdad es que lo que uno exija como laboratorio a la hora de evaluar una prueba para sensibilidad y especificidad va a depender del algoritmo que ya esté desarrollando el laboratorio para lo que es diagnóstico del paciente. Vale decir, voy a requerir mayores sensibilidades y especificidades si es que mi laboratorio no tiene el dato adicional de que me puede dar un PCR o no hace una buena epidemiología del paciente. Mientras que puedo permitirme un poco más laxas las sensibilidades y especificidades si es que aparte esto está integrado dentro de una herramienta complementaria. Y les digo esto ¿por qué? Porque hay muchos sitios en donde lamentablemente lo único que están llegando son pruebas rápidas. Mientras lo del sitio esté más carente de cualquier otra prueba complementaria dentro de un algoritmo diagnóstico, obviamente mi sensibilidad y especificidad de la prueba tiene que ser mayor. ¿Ok? Es por eso que existen tantas variedades. Y se van a dar cuenta en la anterior diapositiva que les mostré que organismos como Francia o como España, dependiendo obviamente del uso de pruebas moleculares que emitieron en sus respectivos países, tienen precisamente esas variedades en los límites mínimos. ¿Ok? Y el otro tema que es muy importante, acá que estoy dibujando, es basado en lo que ya mencionó el doctor Figueroa, que es el famoso estudio de Cochrane. Son 300 páginas de pura diversión, ¿ok? Que tiene el compendio más grande que existe ahorita del estudio de lo que viene a ser los anticuerpos y donde, en resumidas cuentas, es muy importante conocer que trabaja básicamente en 3 periodos. Uno, no usar las pruebas dentro de una semana, dentro de la primera semana post inicio de síntomas, ¿ok? Porque la sensibilidad de todas las pruebas serológicas es muy baja. Tener en cuenta que se pueden usar a partir de la segunda semana, pero con mucho cuidado porque las sensibilidades normalmente están cercanas al 70%. Pero sí que a partir de la tercera semana, obviamente sí espero sensibilidades mayores al 90%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque mucho va a impactar el tema de la sensibilidad mínima que yo le pida a una prueba a la hora en que yo la evalúe en un laboratorio, si es que no conozco aquella muestra que voy a usar para retar, digamos, al test, ¿qué semanas tiene desde el inicio de síntomas? Yo no les puedo exigir a un test que sea mayor del 90% si es que estoy usando muestras que estén dentro de la segunda semana. ¿Ok? Entonces, es muy importante que al momento de yo armar la clasificación de mi seroteca de evaluación, tenga el detalle de cada una de las muestras, qué semanas tiene desde inicios de síntomas, ¿ya? Eso es en la parte de categorización. Es muy importante tener en cuenta eso, porque si no, voy a encontrar unas discrepancias que está sucediendo a nivel de varios países de Latinoamérica, donde hay unas confusiones increíbles, ¿ok? Bien. Dicho esto, ¿qué es lo que se hace?
Normalmente se trabaja con una tabla de contingencia de 2 por 2, donde interesan los 4 valores que están centrales. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de conocer? Yo un test lo voy a verificar, ¿ok? La validación se la dejo al fabricante y yo lo que verifico lo voy a hacer de dos formas, dependiendo de aquello que yo tenga para hacer la comparación. Me explico. Si yo tengo pacientes o sueros de pacientes que tengan resultados donde está confirmado clínicamente, es decir, que el paciente ya tenga un diagnóstico clínico, un diagnóstico médico de tener COVID o de tener la ausencia del mismo, cuando yo me comparo con ese tipo de muestras donde hay un diagnóstico, yo puedo establecer sensibilidad y especificidad. ¿Ok? La combinación de las dos se llama eficiencia. Si yo no tengo la seguridad de que las muestras tienen ausencia o presencia de enfermedad, yo no puedo hallar sensibilidad y especificidad, sea clínica o diagnóstica, que es como se les conoce. ¿Ok? Finalmente, ¿qué es una sensibilidad? ¿Qué factores intervienen dentro del cálculo de una especificidad? Los dos extremos. Los verdaderos positivos, digamos que es las dos cosas positivas, y los falsos negativos. ¿Ok? Mientras que en una especificidad, lo que intervienen son los verdaderos negativos y los falsos positivos. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Y esa es la diferencia entre sensibilidad, como les ponía el mapa de las lupitas, que es detectar dentro de toda la gama de verdaderos positivos más falsos negativos que puede dar mi test, realmente qué porcentaje los identificó correctamente como positivos. Mientras que la especificidad, que era la otra lupita, en la cual está la confusión con todo lo que hay de virus y bacterias, es que de todos los pacientes que están correctamente diagnosticados como negativos, como no tener COVID, ¿qué porcentaje estoy detectando efectivamente como verdaderos negativos y qué porcentaje mi test está confundiendo y está diciendo que son positivos cuando el paciente no tiene COVID? Entonces, comprendiendo ese ejemplo de las lupitas, es bien fácil acordarnos de qué va en cada segmento, ¿ok? Más que aprendernos las fórmulas, me interesa que sepamos quiénes intervienen dentro de las fórmulas. Entonces, yo puedo verificar una metodología con el llamado gold estándar, que en las pruebas cualitativas o en las pruebas que determinan positivo o negativo, se conoce como criterio de exactitud diagnóstica. ¿Ok? Es la única forma de hallar sensibilidad y especificidad. Ahora, otra forma de verificar es que lamentablemente mi institución no tiene los recursos o no tengo la forma de trabajar con muestras que tengan precisamente esa trazabilidad al diagnóstico del paciente. Pero lo que sí tengo es un método previo que haya sido verificado obviamente previamente o que sea de una jerarquía mayor. Y lo que hallo es, en esos casos, porcentajes de acuerdo. Es muy importante esto. Las fórmulas son exactamente las mismas que las de sensibilidad y especificidad, pero la terminología cambia, ¿ok? Porque yo no puedo decir ni calcular la sensibilidad y especificidad de un test si es que no parto de un diagnóstico clínico. En el caso que yo compare metodologías, por ejemplo, un ELISA contra una quimioluminiscencia de un equipo A contra una B, yo no puedo darme el lujo de decir la sensibilidad de mi equipo es tanto y la especificidad allá es tanto. No, porque no estoy partiendo de pacientes con diagnóstico. Cuando yo hago comparaciones de metodologías, lo único que hay es porcentajes de acuerdo. ¿Ok? Y acordémonos de algo muy importante a la hora de hacer las evaluaciones, sobre todo en serología. No existe prueba serológica que sea 100% sensible, ya hablando de diagnóstico, y 100% específica. Es decir,
Igualmente me estoy comparando contra otra metodología que también tiene error. ¿Ok? Entonces, en orden de jerarquía, lo ideal sería siempre hallar sensibilidad y especificidad, pero para eso necesito pacientes diagnosticados. Lo segundo en orden de jerarquía, pero que también está dentro de la parte de calidad, es hallar porcentajes de acuerdo. Las fórmulas son las mismas, pero importa muchísimo el conocer contra quién nos hemos comparado. Juguemos un poquito con los números, ¿ok? Aquí existe el Instituto Nacional de la Calidad que acaba de elaborar ya la guía para verificación de métodos cualitativos. Entonces, ¿qué es lo importante cuando uno hace una verificación de métodos? ¿Ok? Lo importante no solamente es verificar, en este caso están los acuerdos positivos, es método A contra método B, el valor crudo que te sale, sino es muy importante saber el intervalo de confianza. Vale decir, saber que el acuerdo positivo, por ejemplo, en la primera tabla de la parte izquierda, si bien es cierto, me indica que tengo 16 métodos, perdón, 16 resultados positivos por la referencia y positivos por la metodología, y 0 falsos negativos, y al otro lado 16 métodos negativos y 0 falsos positivos, si nos damos cuenta nos da 100%. Pero al ser 16 muestras, obviamente hay un intervalo de confianza del cálculo. Esto es simple estadística. ¿Qué es lo que yo siempre tengo que intentar? Que el intervalo de confianza de las muestras que yo estoy evaluando sea mayor a 70%. ¿Ok? De hecho, si yo voy perfecto con 16 muestras, ya estoy hasta con 80% de intervalo de confianza inferior metido adentro. Ahora, ¿qué es lo que sucede si una de esas muestras me falla? Lo que yo tengo que hacer es incrementar el número de muestras de estudio. Entonces, los cuadros de la derecha, ¿qué indican? El cuadro de la derecha es lo que recomienda FINE, lo que recomienda, por ejemplo, el Ministerio de Colombia, que es trabajar con 85% de sensi y 95% de especificidad. Para ello, ¿qué significaría trabajar con ello asegurando de que el intervalo de confianza mínimo sea del 70%? Lo que significa sería que yo, para hallar esos niveles, necesito trabajar como mínimo con 30 muestras positivas y con 80 muestras negativas. Y de ellas puedo darme el lujo de fallar en 4 hacia el lado positivo y 4 hacia el lado negativo. Esa es la combinación para poder hallar el porcentaje mínimo, incluidos los intervalos de confianza recomendados que sean mayores del 70%. ¿Okay? Ahora, si como es ahora, se está viendo la tendencia de seguir lo que hacen los americanos con FDA, elevarle en 5% el tema a 90 y 95, entonces lo que yo esperaría también sería con 30 y con 80, pero ya no me puedo equivocar en 4 en el tema del positivo, sino solamente me puedo equivocar en 3. ¿Ok? Entonces, esas vienen siendo más o menos las condiciones de cómo yo debería de armar mi conjunto de muestras. ¿Ok? Desde lo más básico y lo más mínimo, que si me va bien con las primeras 16 muestras, yo tomo la decisión de expandir el experimento, o muy probablemente no decido expandirlo porque ya tengo buenos intervalos de confianza, me ha estado dando bien, pero normalmente cuando hago metodologías en comparación, por ahí me va a salir uno y toda mi estadística de la tabla perfecta de la izquierda me sale mal y voy a tener que expandir. ¿A cuánto tengo que expandir? Normalmente a trabajar con 30 positivos y con 80 negativos para alcanzar los intervalos de confianza inferiores mínimos que piden digamos, los organismos más comunes. Esta es una tablita también que les puede ayudar para la construcción, que tuve la suerte de que la trabajamos con el doctor Westgard y la presentó en la última charla que fue el día 13 de julio, la semana pasada,
y donde precisamente ahí ustedes ven como que el mínimo de intervalo de confianza inferior es 70%, ¿ok? Obviamente, si trabajo con 20, solamente puedo permitirme 2, ¿ok? Y de ahí voy subiendo. Dichos estos números, porque todo esto es laboratorio, vamos a irnos con verificaciones y casos de la vida real. ¿Cómo lo hace FDA? Ejemplo de FDA. He tapado el test. No crean que todo es perfecto. De hecho, FDA lo que hace es que ellos lo encargan de forma independiente. Y como ven, ahí están trabajando con 30 muestras positivas. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención donde dice método comparador y la parte de anticuerpos positivos? Que ellos están tomando en consideración para aquellas pruebas que reportan IgM y que reportan IgG como un resultado positivo aquel que reporte cualquiera de las 3 formas de presentación temporal de los anticuerpos. Vale decir, que las dos salgan positivas, que la IgG salga negativa y la M positiva, o que la M negativa y la G positiva. Cualquiera de las 3 es considerado un resultado positivo. Y al final, ¿con qué verifica FDA? FDA lo que verifica es, obviamente, como está combinando, lo que a ellos les interesa obtener la sensibilidad combinada y la especificidad combinadas. ¿Ok? Y para la parte de negativos, lo que hacen es muestras colectadas antes del 2020 y una forma de evaluar especificidad, ubican muestras que tengan HIV positivo para detectar si es que hay algún tipo de interferencia con HIV, que hasta el momento se ha visto que son virus súper distintos, y casi en todos los protocolos que he podido revisar del FDA, ninguna prueba tiene, digamos, reacciones cruzadas contra el HIV, más bien si las tiene contra otros virus, como muy bien dijo el doctor Figueroa, ¿ok? Pero es así como lo hace FDA, ¿ok? Combina resultados de anticuerpos y obviamente hace su pool de muestras, su selección de muestras en base a las pre-2020. ¿Ok? Y todos los datos finalmente lo que evalúa es, si bien es cierto, vota los resultados de sensibilidad, especificidad y de forma independiente, también lo que evalúa finalmente es la presentación combinada en base a todo lo que manifestó el doctor Figueroa y que yo también he redundado en una lámina, que son las formas de presentación temporal de los anticuerpos. Esto es lo que coloca FDA, está en inglés, pero vamos a pasar rápido esto. Aquello es lo que me importa. Aquellos test que miden anticuerpos de forma separada, ¿ok? Tienen que ser estimados de una forma combinada. Por otro lado, y lo vamos a ver más adelante, si no hay estudios de cero prevalencia, es correcto o se sugiere, de acuerdo, si queremos seguir lo de la FDA, asumir una prevalencia de población del 5% para el cálculo de los valores predictivos, como lo vamos a ver más adelante. Así lo hace FDA. ¿Cómo lo hace la Seguridad Social de Ecuador, que es el equivalente de salud acá en Perú? ¿Qué ventajas tiene, digamos, la seguridad social? Es que ellos sí emplean diagnóstico de pacientes y además emplean pruebas moleculares. ¿Ok? Entonces, cuando ellos sacan estos datos, están trabajando con sensibilidades y especificidades declaradas por fabricante y llegan a conclusiones en base a sensibilidades y especificidades. Es así como ellos lo están trabajando. Ellos no están comparando versus una metodología. Ellos están comparando de acuerdo a resultados que tengan de pacientes. ¿Cómo lo hace un organismo privado, la Universidad Central de Ecuador? Ellos no lo hacen contra PCR o contra diagnóstico de pacientes, sino lo hacen, por ejemplo, en este caso, una prueba rápida que hice ahí, Rapid Test, contra un equipo de quimioluminiscencia. Hay en las estadísticas que normalmente salen, pero lo simpático es que sí respetan precisamente el decir que lo que están hallando son acuerdos negativos y acuerdos positivos, porque lo que están haciendo son comparaciones metodológicas.
tuve la oportunidad de participar en algunas verificaciones en Ecuador y lo hicimos en conjunto con algunos clientes que tenían la oportunidad de tener también acceso a lo que era el diagnóstico del paciente y lo hicimos también para hallar los temas de sensibilidad y especificidad porque empleamos el Gold estándar. ¿Cómo lo hacen en Colombia? Validado por 3 instituciones. También trabajan versus Gold estándar. Lo simpático y que me gusta mucho de Colombia, y es que tiene el Instituto Nacional de Salud de ellos, es que tienen la separación no solamente de los PCRs en sintomáticos, sino también tienen PCRs positivos en personal asintomático. Y de los que son sintomáticos, lo tienen catalogado en días de inicio de síntoma. Es decir, comienzan a hacer evaluaciones y arman los paquetes y contra ello es que evalúan cada prueba serológica. El hacerlo de esta forma, es decir, hacer varios cuadritos de esas tablas de contingencia 2x2, lo bonito que te da es que luego que haces varias de esas, puedes llegar a estas conclusiones. ¿En qué escenario se recomienda y en qué escenario no se recomienda? ¿Ok? Por ejemplo, para esta determinada prueba aplicada a población sintomática y asintomática independiente del inicio de síntomas, no se recomienda. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y sobre todo la sensibilidad en este caso es bastante baja. El escenario 2, prueba aplicada a población sintomática, independientemente del inicio de síntomas o exposición. Acá, cuando hacen la comparación conociendo que es sintomático, llegas al mínimo, ¿se acuerdan que le decía 70%? Y esto es moderado. Entonces, ok, empléalo, pero en tu algoritmo no te olvides que el paciente tiene que tener su PCR. Luego, el escenario sintomático, ya por semanas, entre 8 y 11 días, más de 11 días sí se recomienda, y no se recomienda para población asintomática. Esto, de verdad, felicito a los colegas colombianos del INS, pero esto te lo permite siempre y cuando hagas una buena categorización de las muestras contra las cuales te vas a comparar. Y hacen la utilidad de acuerdo a escenario. Esto potencia muchísimo, muchísimo el tema hacia los diferentes laboratorios de cómo usar las pruebas y armar sus propios algoritmos diagnósticos. Entonces vemos cómo la parte de calidad no simplemente se limita a verificar y a decir si sirve o no sirve una prueba de forma categórica, sino saber en qué momentos sirve y en qué momentos no. Y hay diferentes escenarios, ¿ok? Obviamente esto ya se está incluyendo sueros históricos. Y ya casi las mismas conclusiones. Y las conclusiones y recomendaciones están allí, ¿no? Al final terminan todas esas en unas cuantas conclusiones. Este es lo mismo que hace, pero por ejemplo con otra prueba, en donde para ninguno de los escenarios dice que es útil, porque las sensibilidades que han encontrado no le permiten precisamente para esta otra prueba demostrar que sirve. Por más que esté dentro de los estudios del fabricante decir que sí sirve, a la hora que lo enfrentaron contra sueros que tenían resultados diagnósticos clínicos y tenían PCRs, inicio de síntomas y todo ello, y son las mismas muestras con que han armado su seroteca, con el primer test vieron que tenía diferentes escenarios donde se puede usar. En cambio, esta prueba B, digamos, no les es útil. ¿Ok? Y esta prueba no le dieron la validez. ¿Ok? Es un muy buen ejemplo de cómo trabajar las muestras. En la parte de verificación de parte de un laboratorio clínico o de parte de una entidad que verifica. Ahora, la gran pregunta es ¿qué colores vamos a escoger para hacer nosotros? ¿A qué me refiero con esto? Como hemos visto, la FDA no emplea evaluación contra criterio de exactitud diagnóstica. No pensemos que todo es perfecto. Seguridad Social de Ecuador sí lo emplea. Estos son ejemplos. Obviamente podemos tomar México, Chile y diferentes, pero he cogido algunos ejemplos, ¿no? Universidad Central de Ecuador no lo toma. Nosotros tuvimos la suerte, pero puede haber clientes que no tengan los PCRs y el diagnóstico clínico. Y el INS de Colombia, como instituto responsable, sí lo tiene. Entonces, puedo usar el color amarillo o el color celeste. De ahí viene, ¿qué me va a venir? ¿Voy a evaluar anticuerpos individuales o anticuerpos combinados? ¿Ok?
Acá tienen los diferentes organismos. Incluir índice kappa, que no está dentro de la guía CLSI, o no incluirlo. Esto va a depender de si quiero evaluar una mejora en el tiempo. ¿Incluye o no incluye intervalos de confianza? La recomendación personal es que sí, porque necesitamos evaluar la cantidad de muestras que estamos metiendo si es que realmente nos va a dar confianza sobre el test. Luego, si en nuestros informes incluimos o no las conclusiones. Esto es importante porque cuando uno lee un informe de la FDA, solamente le muestra números, pero no les da conclusiones. ¿Ok? Luego ya toman ellos la libertad de excluir o de incluir. Y ojo, hay pruebas que, como vemos, al ellos no usar el gold estándar, hay pruebas que, por ejemplo, han salido bien en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, que emplearon el gold estándar y han salido mal con FDA. ¿Ok? Entonces se van a dar siempre esas discrepancias de acuerdo al comparador con que estemos trabajando. Y luego se incluye recomendaciones de empleo post verificación. Entonces, al final, de acuerdo a lo que hay, uno decide. Entonces, un ejercicio final que les dejo, este es de un inserto cualquiera. Ustedes tienen eso, tómenle una foto y si pueden, traten de desarrollar y hallar de acuerdo a las fórmulas anteriormente dadas. Imagínense que ustedes están en un laboratorio y hayan esta combinación. Entonces yo les pregunto ahí, suponiendo, bueno, no supongamos, se dice casos confirmados de COVID-19. Es decir, estoy usando criterios de exactitud diagnóstica. Si yo he hecho criterios de exactitud diagnóstica, puedo calcular sensibilidad y especificidad. Con estos datos, hay en sensibilidad y especificidad combinadas. ¿Ok? Es un ejercicio que les dejo porque normalmente esto es lo que van a usar ustedes en su laboratorio. Y por último, bueno, o el porcentaje de acuerdo positivo es la pregunta. En este caso ya les adelanté. Al ser casos confirmados, es sensibilidad diagnóstica. ¿Ok? Y obviamente les pido que le hallen el tema combinado. Y esto es algo que me pidieron. La estrategia ortogonal para anticuerpos. ¿Ok? Para dar un diagnóstico confiable, lo más confiable que se pueda con el uso de anticuerpos, no va a depender solamente del fabricante, sino también de la presencia del virus en la población. ¿A qué me refiero? Vamos a explicarlo con palabras sencillas. La FDA en mayo saca esta publicación a través del Centro de Control de Enfermedades en donde dice: se ha demostrado que la prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes COVID que hay en una determinada población en estudio, va a determinar digamos, el entregar un resultado correcto de pacientes. Entonces, existen tres opciones. La primera, empleen test que tengan especificidad muy alta, de 99.5 o mayor. La noticia es que no existe eso, ¿ok? O si existe, existirá uno por allí y hay que ver si lo evaluaron bien. Porque, por ejemplo, si yo lo hago solamente contra muestras de HIV, muy seguro que me va a salir hasta de repente 100%. Así usen 1000 o 900 muestras. ¿Ok? Pero si comienzo a retarlo, entonces hay que ver si me da ese 99.5. Lo otro es emplear las pruebas serológicas solamente cuando tengas alta probabilidad de que el paciente tenga anticuerpos. Esto como que nos hace pensar, ya, pero dentro de lo que da mi laboratorio no solamente atiendo ese tipo de población, atiendo poblaciones que muchas veces no tienen una alta probabilidad de tener anticuerpos. Y lo último que te dice, bueno, entonces haz un análisis mediante un algoritmo o una estrategia de análisis ortogonal. ¿A qué se refiere con esto de ortogonal? Ya casi nos volvemos felices porque lo que vamos a hacer es precisamente saber que para nosotros tener un resultado lo más correcto posible a nivel de anticuerpos, no vamos a tener que emplear un test, sino vamos a tener que emplear dos tests distintos. ¿Ok? ¿Cómo viene esto? Nuevamente digo, sensibilidad y especificidad, si es que hay, como sé que hay médicos acá que ven la parte clínica, muy probablemente
déjenlo al laboratorio porque el laboratorio entiende sensibilidad y especificidad. A los médicos, a la parte clínica que van finalmente tomar acción sobre los pacientes, lo que le interesa en general para cualquier prueba de tipo de infecciosas es los valores predictivos, positivos o negativos de las pruebas. ¿Qué es un valor predictivo? Que significa que cuando con las determinadas sensibilidades, especificidades, porcentajes de acuerdo, dejémoslos todos esos términos al laboratorio, el laboratorio me entrega una prueba, yo tenga la confiabilidad o la certeza de que efectivamente el resultado que me está entregando, si es que me dice que es positivo, sea positivo. Por eso se llama valor predictivo positivo. O en su defecto sea negativo. Pero ello, no olvidemos que va a depender de la prevalencia, ¿ok? De la enfermedad. Acá en Perú, el estudio de lo que es Lima y Callao aún no termina. Si pueden silenciar su micro, por favor. Activa tu micro, Jeffrey, porque silencia a todos. Actívatelo tú. Gracias, doctor. Bien. Es muy importante saber algo que tiene que ver precisamente con lo que les vengo a decir. Lo interesante del estudio de prevalencia que se ha iniciado para Lima y Callao ya hará 2 semanas, pero que todavía no hay resultados, es que nos va a dar una idea de efectivamente cuál es la prevalencia que se va a ubicar en cada distrito, porque lo están haciendo en Lima y Callao. Hay estudios de prevalencia que han terminado en Iquitos y en Lambayeque a la fecha, que son dos zonas de acá. Habría que ver bien si es que están hechos o no. ¿A qué me explico? Y me explico acá. En España, lo bueno es que ha concluido también hace poco y miren lo interesante, que la prevalencia que ha marcado en España es distinta. Si lo hicieron con pruebas rápidas y a la misma población le hicieron también con pruebas centralizadas. Y hubo diferencias. La prevalencia calculada con pruebas rápidas le salió mayor que la prevalencia calculada con pruebas centralizadas. ¿Por qué? Porque se ha visto que las pruebas rápidas tienen mayor cantidad de falsos positivos. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas que se está viendo también en este tema. Ahora, ¿cuánto salió en España? 5%. Muy semejante, con pruebas rápidas y 4.6, si mal no recuerdo, con pruebas centralizadas. Muy semejante a lo que dice CDC. Si es que no conoces la prevalencia de tu zona, asume que tienes una prevalencia de 5% para poder hacer la evaluación de las pruebas serológicas que vas a emplear dentro del laboratorio. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Si yo tengo una prueba que supera el 90% de sensibilidad y 90% de especificidad, ¿ok? Temas de laboratorio, y lo empleo en una población que tiene una prevalencia baja, 2%, 3%, 5%, el médico cuando recibe el resultado va a ser como lanzar una moneda, porque solamente entre el 30 a 50% de veces le voy a atinar. Y eso ya está establecido. De nada me sirve tener una prueba con alta sensibilidad, con alta especificidad, en zonas de prevalencias bajas, si es que yo no empleo una estrategia diagnóstica para el uso de la serología. ¿Ok? Y esto se explica de qué forma. Acá tengo un equipo X que tiene una determinada sensibilidad. Temas de laboratorio. Su sensibilidad es, quiero detectar el color rojo de las manzanas. Pero en la realidad, sabemos que existen manzanas con diferentes tonalidades de rojo. Digamos, un paciente súper infectado y un paciente que está medio infectado. Entonces, lo que tengo que hacer es que el equipo sea capaz de tener suficiente sensibilidad para detectar las diferentes tonalidades de rojo que pudiera haber. Pero también existen otras frutas que son de color rojo. Entonces, mi sistema tiene que tener la suficiente especificidad para saber lo que es una manzana que tenga de color rojo en cualquiera de sus tonalidades y diferenciarlo de una fresa de color rojo.
Eso que se conoce como especificidad. Espero que con esto nunca más se olviden en la parte del laboratorio, es otra forma de acordarse de las diferencias entre ambas. Pero existe la prevalencia. El equipo va sobre una zona que, digamos, es como meter una mano dentro de una caja de manzanas y no saber qué es lo que hay. Obviamente, mientras mi zona, mi caja, tenga más manzanas de color rojo, mi probabilidad de coger una manzana roja, es decir, un paciente enfermo, crece. Mi valor predictivo crece a la hora en que me combino con los datos del laboratorio. Mientras que si meto mi mano en una caja donde no todas las manzanas son rojas, sino hay bastante variedad, digamos, de manzanas verdes o de personas sanas, y encima le agrego fresas a la ecuación, obviamente la probabilidad de que mi sistema pueda fallar, porque ya dijimos, no existen equipos que sean 100% sensibles ni 100% específicos. Y este factor se multiplica por la probabilidad de encontrar algo. Y al final, ese dato que le da la población termina dando el mundo de la interpretación médica correcta. Esta es la explicación de por qué un determinado test en una determinada zona con alta prevalencia dicen, a mí me va de maravilla, me identifican muy bien los pacientes. Mientras que en una zona o en un distrito que de repente no tiene tanta prevalencia, dicen, a mí a cada rato se confunde el test. Y ojo que es el mismo test. Es la misma sensibilidad, es la misma especificidad. Obviamente considerando que todo está bien. ¿Qué es lo que estoy cambiando? La población. ¿Ok? Entonces no olvidemos que la prevalencia es una parte importante de la ecuación a la hora de medir el grado de exactitud de las pruebas a la hora de entregar un resultado al médico. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué es lo que se propone? ¿Quiénes son mis fresas? Obviamente tenemos que conocer. Hemisferio sur, para los que estamos en el hemisferio sur, sé que hay personas del hemisferio norte también, pero ya nos pasaron el frío para acá. Esto es muy interesante. Este es el mapa de calor, miren, hasta este mes, está hasta julio, de lo que son los otros coronavirus. Si se dan cuenta, estamos invadidos por coronavirus en temporadas frías. Esto obviamente se corre hacia la derecha, esto es hemisferio norte, donde hacen un muy buen seguimiento de lo que son coronavirus. Acá no está el COVID-19, pero todos ellos, como se ha reportado, son susceptibles también de tener en algunos test interferencias con las pruebas de SARS-CoV-2. Entonces va a haber incluso temporadas en donde mis temas de especificidad pueden variar. ¿Ok? Entonces tenemos que saber este tema. Y peor aún, temporada de frío. Nuevamente, este viene a ser el esquema de todas las otras bacterias y virus que producen síndrome respiratorio agudo. Es decir, la misma sintomatología que el COVID-19, pero que no son COVID. ¿Okay? Entonces, se nos están viniendo temporadas donde vamos a esperar que la especificidad o que el valor predictivo, incluso porque la especificidad está dentro de la fórmula de valor predictivo positivo, baje. ¿Ok? Entonces, ante todo ello, se ve más que nunca, para evitarnos dolores de cabeza, la implementación de lo que viene a ser el famoso algoritmo ortogonal o estrategia ortogonal, que ya se viene usando, o sea, no es algo nuevo, esto viene desde el VIH, recomendado, me acuerdo, en el 2007 por la OMS, en donde para estar más seguros de una enfermedad, por ejemplo el VIH, en zonas de baja prevalencia, como son los bancos de sangre o como son algunas poblaciones, lo que se tiene que hacer es precisamente un segundo test, que tenga un formato distinto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Normalmente adelante mando mis test más sensibles y en la parte de atrás mando mis test más específicos. ¿Y cuál es el impacto de esto? Imagínense, imagínense esta prueba, que le acabo de hacer estos análisis.
con una prevalencia del 5%, ¿ok? Tengo una sensibilidad del 92 y del 94, buenísimo, pero como mi población está en la ecuación, menos del 50% de veces le voy a atinar a un resultado correcto positivo. Es decir, mejor lanzo una moneda. ¿Qué pasa si es que aumento la prevalencia y es el mismo test? Mi valor predictivo positivo cambia por el tema de el defecto que tienen los test amarrado a la posibilidad de encontrar un resultado positivo o negativo. Esto está súper estudiado por todos los organismos internacionales a la hora de hacer serología. Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando? Y es por ello que muchas veces hablan de resultado reactivo o resultado no reactivo, porque no podemos darnos el lujo de decir si es positivo o negativo porque conocemos este defecto que viene a ser el tema de la prevalencia. Entonces, ¿qué es lo que propone el Centro de Control de Enfermedades? Aplicar un algoritmo ortogonal que no es otra cosa que usar un test muy sensible para descartar los negativos y todos aquellos que sean positivos sean confirmados por un test que sea altamente específico. ¿Ok? Y de esa forma realmente saber efectivamente con quién nos estamos quedando y que no sea simplemente lanzar una moneda. Y eso explica mucho, porque seguramente a mí me ha pasado varias veces que vienen colegas diciéndome, oye, yo he estado en mi casa, no he salido, no he tenido ninguna enfermedad, soy PCR negativo, me ha salido una prueba serológica positiva. ¿Te habrás hecho por alguna otra metodología? Se va a hacer por otra metodología y efectivamente es negativa. Y se está dando muchísimo. Y tiene que ver con esto que les vengo hablando y esa es la explicación. Entonces, tener en cuenta que el dato de prevalencia lo puedo sacar de algún estudio que yo ya tenga. Estoy esperando con ansias que nuestro presidente dé los números para Lima o Callao, o según esta tabla, coger de acuerdo al grupo poblacional una prevalencia estimada. Si es que no pertenezco a ninguna de ellas o no estoy muy seguro de las prevalencias que voy a usar, puedo asumir el 5% como una regla general. Y eso yo lo voy a incluir en mis fórmulas. Por si acaso la tabla ya te la da la CDC. ¿Qué es lo que hago? Simplemente ingreso los valores de sensibilidad y especificidad del test 1 y del test 2, y acá es muy importante. Para una determinada prevalencia baja, si solamente empleara el test 1, que es lo que normalmente usamos un solo test, el valor predictivo positivo, en este caso, que es el celeste, es de solamente 44%. Mientras que, si a todos los pacientes que me salieron positivos les empleo un test 2, ¿okay? Solamente a los positivos, el valor predictivo positivo para esa prevalencia, que es bajísima, me aumenta a un 89%. ¿Ok? Existen obviamente combinaciones que son mucho más poderosas. Finalmente, yo puedo esa tabla que me da la CDC, que te la da solamente para, digamos, una evaluación de una sola estrategia. Si es que conozco bien el Excel, me lo puedo llevar y comenzar a comparar diferentes estrategias. Y al final, quedarme con aquella estrategia que me permita hallar el valor predictivo positivo más alto, en base a la sensibilidad y especificidad previa que yo haya podido verificar. Entonces, si se dan cuenta, todo va de la mano. ¿Ok? Y de forma también es fácil porque tengo también el porcentaje de discordantes, es decir, de aquellas muestras que van a ser discordantes, puedo saber exactamente cuántos test adicionales de la otra metodología tendría que comprar y puedo hacer muy fácilmente un estudio de costo-beneficio, midiendo 3 tecnologías distintas y pudiendo seleccionar, por ejemplo, cuál es la mejor opción en eficiencia y cuál es la mejor opción en valor predictivo positivo y quedarme con, finalmente, aquellas test o aquel algoritmo que yo haya podido armar que me otorgue, obviamente, el menor costo, o el menor número de repeticiones, pero que al lado médico, que es a quien yo le sirvo, le otorgue el mejor valor predictivo positivo. En este ejemplo, si yo combino la prueba 1 con la prueba 2, me da un valor predictivo positivo del 99,21. Si yo le hubiera agregado la prueba 3, mi valor predictivo baja a 86. Uy, me estoy comiendo bastantes puntos en valor predictivo para los médicos. Y si empleo la 3 con la 4, me acerco
al 99, pero no le llego. En este caso, por ejemplo, yo tomo la opción, no, me quedo con la estrategia de usar la prueba, la que fuera que yo haya evaluado, número 1, y con la prueba número 2. ¿Ok? Entonces, y eso lo comparo abajo y veo, me quedo con esta estrategia, y de esa forma yo sé que es, uno, la opción más económica, y dos, es la opción que mayor valor predictivo positivo le voy a dar a los médicos. Es así como se está tratando de manejar las pruebas serológicas, porque como decimos, en zonas de baja prevalencia, el resultado va a ser mejor tirar una moneda, ¿ok? Cuando yo tengo un resultado positivo. Y es por eso que se están dando tantas complicaciones y tantos comparativos entre pruebas, porque estamos desconociendo este factor importante que juega dentro de la fórmula, que es la prevalencia, ¿ok? Entonces, una forma muy importante es, comencemos a trabajar lo que es estrategia ortogonal. Es allí cuando les tenía que compartir, y doctor Figueroa, les dejo con usted. Gracias.